Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. Nuevamente estamos aquí, ya en diciembre. Falta poco. Falta ya poco. En diciembre. Estamos en diciembre. Como En realidad pasa la la vuelta vida. pasada también ya había sido diciembre, ¿no? Sí, pero hoy es más diciembre. Hoy es más diciembre. Hoy es más Avanzado diciembre. diciembre. Hoy es 9 de diciembre. 9 de diciembre. Así que le mando un saludo a todos los hinchas de River. Una jornada histórica. Se Bueno. cumple un nuevo aniversario del triunfo en Madrid. No provoquemos, que hay una audiencia boquense Exacto. importante que A la los vamos, compañeros la de vamos a Boca responder. les digo que siempre que llovió paró. Bueno, escúchame, tuvimos el 60 aniversario del PO. Sí. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Una jornada recargada. Sí, hubo gente que salió enloquecida. Cuatro 4 mesas de debates mesas de debate de trotskistas hablando de trotskismo. sin parar. Pero estuvo bien. Estuvo bueno. Yo llegué a mi casa y Claro, me leí ¿A dónde va Francia? que no pare, que no se corte. No, estuvo bueno. Fue intenso, pero estuvo bueno. Aparte, 60 años de lucha de un partido revolucionario ameritaba armar iniciativas de debate. Salió preso breve impresa. Sí. Digo, el que no lo la tenga, 2.000 pesos. Hace rato. Una bicoca. Una canga. Y aparte es algo, uno lo guarda, y cuando el Partido Obrero gobierna Argentina, eso se va a cotizar. En bolsa. Sí, más que un Bitcoin. Así, Algunos cómprenla. compañeros señalaban de que bueno, era mucha información en poco tiempo, Y bueno. lo cual es lógico y sin posibilidad de demasiado debate porque había que ir despachando mesas y oradores. Como chorizo. Claro, pero bueno, queda planteado poder tener debates, charlas, ¿no? En las distintas regionales, los distintos locales que funcionen más para profundizar y procesar una cantidad de información que principalmente los compañeros más nuevos, ¿no? Que se están sumando, integrando, no Pero conocen. de prensa obrera vale porque, digamos, quien quiera formarse también hay que leer. O sea, nunca sustituye claro, un un poquito hay poco que de leer. lectura, que es un ejercicio más ahí individual. Entonces lo colectivo incentiva, ayuda. Después también hay que sentarse y leer un poco. Lógico. Aparte, sobre sí que ayuda. la mayoría de los temas que se abordaron, también hay mucho material en defensa del marxismo. Vale la oportunidad para el chivo, que hay mucha elaboración del partido a lo largo de los años. Así que ahí los que se quedaron enganchados con algún tema tienen a dónde ir a consultar. Ahí va. Y bueno, vamos al 120 aniversario, 160 años. No. 120 aniversario tengo que estar en el comunismo. Claro. Yo creo que voy a estar abajo tierra. Bajo tierra, sí. Bueno, escúchame, mira, vengo de una mala. Vengo de recién, de Avon, la fábrica Avon, que el sábado por la tarde, justo cuando terminaba la movida por los 60 años del PO, nos enteraron, nos llegaba un audio y mensajes y demás que el lunes no abría la fábrica más. Hoy estuvimos a la madrugada con algunos compañeros del Partido Obrero, bueno, acompañando, se concentraron los trabajadores en la puerta. ¿Cuántos son? Son 278 trabajadores. A la calle. A la calle. A la calle. Directo a la calle. Ese es por lo menos el mensaje hasta hoy. En una manera muy cobarde de parte de la patronal, porque llamaban a cada trabajador desde un número no registrado, de una persona que le pagaron para que haga eso. No hubo un telegrama de despido, no hubo nada. Evidentemente para evitar cualquier tipo de acción y respuesta obrera de tipo colectiva. Cuando me fui a la mañana todavía no había llegado ni el sindicato ni los delegados de la planta. Que está más arreglado Que todo, bueno, de no hay que domar. Manuela. Si ladra, mueve la cola, tiene 4 patas, evidentemente es perro, evidentemente están arreglados porque se avisa el sábado de la tarde. Los últimos fines de semana estaban haciendo horas extras los trabajadores. Es decir, la patronal se apuró, dijeron laburen, a estoquearse, a laburar, y tiene otras 2 plantas, una en Garín y otra en Moreno. Parece que Avon lo compró Natura. Pero bueno, está una situación realmente dramática. La mayoría de los trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Hablé con trabajadores de 33 años de antigüedad, 35 años de antigüedad. Con el que menos antigüedad tenía 15 años de antigüedad. Por lo menos de los que hablé hoy del turno mañana, que en general parece son los compañeros de mayor antigüedad. El turno tarde un poquito pibes más recientes. Interesante que el año de Milei cierran fábricas. Es impresionante. Es la postal. Por eso, digo, uno, si quiere trazar, vamos a hablar de eso.
viene eso. Sí, es como una señal fuerte, Sí. ¿no? Una síntesis Total. del balance del año. Y otro elemento que apareció también la semana pasada, también como elemento que corona el año de Milei, es el crecimiento de la pobreza y de la indigencia. Salió un informe de la UCA que da cuenta de que hay 23 millones de personas en la Argentina por debajo de la línea de pobreza. Asciende al 49,9%. Y la indigencia, es decir, aquellos que no llegan a cubrir ni el plato de comida diaria, 12,3%. Y esto acá ya habíamos destacado que es particularmente grave en el sector de las infancias, donde hoy tenemos 65,5% de los pibes debajo de la línea de pobreza. Mira, a la luz de esto que menciona Juli y esto de Abón y este cuadro, es importante darle manija al plenario que convoca el SUNA para el sábado de la semana que viene, para este próximo sábado, sábado sí, 14. En el Jawel. Sí, en el Jawel, ¿no? En el camping de Jawel. En el camping de Jawel. Para preparar la marcha del 20. Para preparar la marcha del 20 y quizás otras iniciativas, y que lo convoca en una posición muy crítica, naturalmente, del gobierno nacional, de la ofensiva de las patronales, pero también de la burocracia sindical, ¿no? Que se señala ahí que está escribiendo una de las páginas más negras de la historia de la burocracia sindical argentina por el nivel de entrega. Y eso que tiene páginas negras de la burocracia sindical argentina. Eso que Si tiene las páginas tendrá. negras, si las tendrá. Bueno, pasamos un chivo y pasamos al programa. El próximo sábado también, además de la movida en el Jawel, del Sunda tenemos el festival que se impulsa en Gatica, en Avellaneda, en solidaridad con los comedores populares, muy importante. Impulsa el Frente de Lucha Piquetero, el Polo Obrero y el resto de las organizaciones piqueteras que vienen peleando, que acamparon la semana pasada en la Plaza de San Justo. Una movida muy importante que realizaron. Toca Mala Fama, Las Manos de Filippi, El Doctor y Banda Sorpresa. Algunos dicen que podría llegar a venir Mick Jagger. Miércoles. Una ganga. ¿Cuánto vale? Vale 10.000 pesos. Sí. Y hay que llevar un alimento no perecedero. Un alimento no perecedero. Porque hay que darle una manija y un apoyo muy importante a los comedores populares. Recordemos que todavía Petovelo sigue sin repartir la comida. Sigue ahí pudriéndose. Es una situación muy crítica la de los comedores populares en este cuadro de pobreza que describió recién Juli. Entonces hay que darle una mano a los comedores populares y bueno, ya estas bandas solidarias que están haciendo un gran esfuerzo. Así que bueno, acérquense a su militante amigo y cómprenle una entrada. Va a estar bueno aparte. Va a estar Tenés bueno. un sábado completo, te vas a luchar al Jawel, termina y te vas a relajar con un par de bandas. Qué vida la de la... Completito. Te armamos todo. Te armamos el fin de semana. Tenés el plan del fin de. Bueno, vamos a ver el año de Milei y hemos agregado un tema muy candente que es la situación en Siria, ¿no? La caída de Bashar al-Assad. Bueno, vamos a estar discutiendo el impacto no solo regional, sino mundial. Bueno, sin más, le damos la palabra para que desarrolle su clásico editorial, Gabriel Solano. El año de Milei, nosotros lo hemos caracterizado como un año de calamidad, una pesadilla para el pueblo argentino. Cuando uno revisa, recién lo tocábamos, los aspectos sociales, laborales, que este año de Milei nos deja, son todos negativos, pero muy negativos. Acá recién se hablaba de la pobreza, la estadística de la UCA es categórica, como también lo fue la del INDEC cuando dio sus cifras de la pobreza hace unos meses atrás. Pero lo interesante de las estadísticas que marca la UCA es que dice que en el tercer trimestre del 2024 la pobreza sigue creciendo. ¿Por qué es importante este dato? Porque en el relato de Milei trata de decir que la pobreza fue solamente una herencia de lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Massa, pero que ya estamos en una reversión y por lo tanto en una caída de la pobreza y de la indigencia de la Argentina. Y lo que marca la UCA es que no es así, que ya en este tercer trimestre del año 2024 continúa tanto el crecimiento de la pobreza como el crecimiento de la indigencia. Cuando uno va a las causas de este dato, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Crece la pobreza en primer lugar porque se está destruyendo el salario. Ya no se trata solamente de pobres, lo que se solía llamar excluidos, sino que hoy pobre es quien trabaja. Y bajo el gobierno de Javier Milei hemos tenido un nuevo retroceso salarial. Ya lo habíamos tenido bajo el gobierno de Macri,
se había profundizado bajo el gobierno de Alberto Fernández y tuvo un salto enorme bajo el gobierno de Javier Milei, que afectó muchísimo a los trabajadores del Estado, que perdieron casi 20 puntos en relación a la inflación, que afectó a los trabajadores que se llaman informales, que son hoy casi el 40% de la fuerza de trabajo de Argentina, pero también afectó a los trabajadores en blanco, porque el gobierno dice, no, este año crecieron, pero el gobierno quiere excluir el impacto enorme de la devaluación de diciembre, que fue una devaluación ejecutada directamente por el gobierno de Milei. Entonces tenemos una pérdida del salario. Tenemos una pérdida muy fuerte de las jubilaciones. Es un dato importantísimo. Este año va a terminar con una inflación promedio de un 120% y un aumento para los jubilados del 105%. Por lo tanto, una nueva caída de una jubilación que ya es una jubilación irrisoria, una jubilación de miseria, porque hoy la canasta básica de la tercera edad, que mide la Defensoría encargada de hacerlo, sitúa que la canasta básica tiene que estar en 950.000 pesos más o menos para un jubilado. Y hoy la jubilación mínima está en 320.000 con el bono, un bono que está congelado y gracias al congelamiento de ese bono ha ido cayendo la jubilación. Es por este motivo, por la destrucción de las jubilaciones, que en pocos meses el gobierno de Javier Milei hizo lo siguiente: duplicó la pobreza en los adultos mayores, que la llevó a un 30%. Es decir, que tenemos un gobierno que es realmente un gobierno criminal, de ataque a la pobreza, de ataque a los jubilados, de ataque a las infancias. Y esto se lleva adelante ahora de una manera muy clara. Tenemos una caída del consumo, que ronda más o menos el 20%. Una caída del consumo que afecta sobre todo el consumo de alimentos, que es justamente el consumo fundamental que tienen los sectores que tienen menores ingresos, que gastan casi la totalidad de su salario o de los ingresos que logran a través de changas, otro tipo de actividad económica, a partir de una caída del consumo que es muy fuerte. Y esa caída de consumo, ¿con qué contrasta? Contrasta con lo que son los ganadores del gobierno de Milei. Las grandes empresas que tienen beneficios extraordinarios, las privatizadas que tienen beneficios extraordinarios. Lo hemos dicho en otras ediciones de 14 toneladas. Por ejemplo, cae la leche de una manera muy clara, casi un 13% de consumo de leche, y la empresa La Serenísima incrementa los beneficios en 2050%. Esto pasa acá, es decir, que hay ganadores muy fuertes del gobierno de Javier Milei, mientras la masa de la población se hunde en la pobreza, pierde los jubilados, pierde los trabajadores o, como acabamos de ver recién, directamente se cierran fábricas y se pierden puestos de trabajo. Porque tenemos hoy en Argentina, en el año de gobierno de Milei, unos 250.000 puestos de trabajo menos que lo que teníamos bajo el último gobierno. Es decir, que está creciendo también la desocupación. Todo esto ha ocurrido de una manera muy clara en estos meses, y el gobierno lo ha hecho a partir de medidas conscientes para que la crisis no la pague la casta, como había dicho la campaña electoral, sino para que esa crisis la pague el pueblo trabajador, especialmente los jubilados, los asalariados y esencialmente las chicas y los chicos de Argentina, cuya pobreza es lacerante porque ronda casi ya el 60%. Esto es lo que tenemos hoy. Y como decía, hay sectores que están ganando muchísimo. Las privatizadas están teniendo beneficios extraordinarios. Han cuatriplicado sus beneficios en un año. Las empresas que producen alimentos también han cuatriplicado sus beneficios en un año. Ni que hablar los sectores financieros que están obteniendo en Argentina lo que no se obtiene en ningún lugar del mundo. Gracias a este carry trade, que significa traer dólares de afuera, cambiarlos por pesos, invertirlo luego en algún activo en pesos para luego volver a dólares y llevárselo para afuera, está dando casi un 40-45% de beneficio anual. Eso habla de un país que está bajo bandera de remate, porque en ningún lugar del mundo se consigue beneficios tan extraordinarios como estos. Y todas estas medidas, es interesante caracterizarlas, se logran gracias a una profunda intervención del Estado. Por más que el gobierno tenga un credo libertario y hable sobre la libertad de mercado e insulte al Estado, esta medida de una confiscación del pueblo que lleva a que haya más pobreza, indigencia, desocupación y que ganen los sectores, los empresarios, las privatizadas, los sectores financieros, eso se hace con intervención del Estado. La devaluación, los tarifazos, las reformas laborales, la confiscación de los jubilados, todas medidas de intervención del Estado. Esto es lo que hemos tenido en este año.
Y como también lo hemos denunciado en otras ocasiones, Milei logró hacer esto gracias a la colaboración de sectores muy importantes de la oposición. Obviamente el PRO, que está siendo absorbido directamente por la Libertad Avanza y por Javier Milei, pero también del radicalismo y también del peronismo. Y se ha notado que cuando incluso Milei decidió vetar leyes, las pocas leyes que el Congreso aprueba a favor del pueblo, cuando él las veta, luego no se quiere revertir. O lo que pasó con el DNU 70, que es prácticamente una modificación fortísima del andamiaje legal de Argentina, y sin embargo ese DNU 70 nunca fue anulado por el Congreso, mostrando la complicidad de toda la oposición. Ahora yo quiero entrar en un tema que considero vital. Porque ¿qué es lo que dice Milei y su gobierno? Bueno, es cierto, creció la pobreza, creció la indigencia, más desocupación, cayó el consumo, todo eso es cierto. Pero eso es resultado del pasado. Ahora viene lo mejor, ahora viene el momento del crecimiento. Y yo opino que eso no va a ocurrir, al revés, que lo que viene es lo peor. Si lo que vimos es malo, lo que viene es peor. ¿Y por qué lo que viene es peor? Puede haber dos escenarios, para decirlo de una manera esquemática. Un escenario es de lo que dicen a Milei le va mal. Y lo que dicen que a Milei le puede ir mal, tiene muchas razones para afirmar eso. ¿Por qué muchas razones? Porque el andamiaje legal, económico de Milei es profundamente precario. Está basado en una política de dólar muy barato, armado gracias al cepo, armado gracias a un blanqueo y a tasa de interés en pesos que superan la devaluación, y de esa manera, con un dólar barato, redujo la inflación. Es cierto, aunque sigue siendo de las más altas del mundo, también hay que tener en cuenta ese dato. Entonces muchos dicen lo siguiente: se va a acumular una presión fuerte para una devaluación, como ha pasado tantas veces en el pasado, y cuando esa devaluación finalmente se consume, Argentina tiene una experiencia larguísima de esto, vuelve la inflación y vuelve a ver todos los males que tenía el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Macri, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este esquema precario de bajar la inflación mediante pisar el tipo de cambio es pan para hoy, hambre para mañana. Y opinar de esa manera, es una manera seria de opinar, sobre todo si se tiene en cuenta parte del contexto internacional, en el cual el triunfo de Trump va a acelerar las tendencias a una guerra comercial e incluso puede acelerar las presiones devaluatorias de todas las monedas de los países emergentes, y Argentina, frente a las presiones devaluatorias para todos los países emergentes, va en un sentido contrario. Usa el tipo de cambio para bajar la inflación, pero eso va a llevar a cierre de industria, va a llevar a muchísimas cuestiones. Entonces es importante ver que es muy probable que a Milei le vaya mal y que termine como terminó Macri, como terminaron todos los gobiernos, con devaluaciones en el corto plazo y volver a desatarse las crisis financieras que ya conocemos, con el agravante de que bajo el año de Milei se incrementó la deuda a casi 100.000 millones de dólares y eso va a haber que pagarlo. Entonces, todo el maquillaje que se ha hecho, por ejemplo, hablando de un superávit fiscal financiero, que es mentira, porque no se contabiliza un pago de intereses que se va a hacer al final de estas LECAP que se inventaron como deuda, es decir, todos maquillajes que pueden terminar mal. Pero supongamos por un momento que los que piensan que Milei va a terminar mal se equivocan. Y Milei termina bien. Es decir, no tenemos una devaluación en el corto plazo, no se vuelve a desatar una crisis financiera. Pero ¿qué es lo que tendríamos si a Milei le va bien? Lo que tendríamos es una universidad sin presupuesto y arancelada. Este ataque que surgió ahora de arancelar los estudios para los extranjeros es solamente un episodio para arancelar a la universidad al conjunto de la población. Tendríamos los hospitales nacionales privatizados. Recuerden que Javier Milei planteó concesionar los hospitales nacionales a privados, algo que, insisto, no lo hizo ni Videla. Nadie se animó a privatizar un hospital nacional. Bueno, Milei lo quiere hacer. Tendríamos una reforma laboral muy profunda y, por lo tanto, la liquidación de conquistas históricas de los trabajadores, la jornada de 8 horas, el régimen de indemnización, la liquidación de los convenios colectivos de trabajo. Eso es lo que quiere Milei. Si a Milei le va bien, se acaban los derechos laborales. Vamos a una fuerte reforma jubilatoria, peor de la que ya tenemos. El otro día el ministro Caputo dijo que los jubilados que cobran la mínima, que son la mayoría de los jubilados en Argentina, casi no deben ser considerados jubilados porque no hicieron los aportes correspondientes, omitiendo
Caputo que si no lograron hacer los 30 años de aporte, se debe que Argentina tiene una fuerte economía en negro que perjudica al trabajador y beneficia al empresario, que teniendo un trabajador no registrado elude pagar las cargas patronales, aumentando sus beneficios. Tendríamos también, con esta política del dólar barato, una destrucción muy importante de puestos de trabajo en la industria. Cosa que, como lo prueba el cierre de Abón, pero también lo prueban otros hechos. En las últimas estadísticas económicas de octubre muestran que la industria cayó ya no en relación a octubre del año 2023, cuando muchos decían si había crecido se debía al plan platita de masa. También cayó la industria en octubre en relación a septiembre. Es decir, el periodo anual vamos para atrás y también cayó la construcción. Entonces tendríamos, si a Milei le va bien, una política de terror para el pueblo argentino. Menos salud, menos educación, menos derechos laborales, menos derechos previsionales. Y al final del camino, con la liquidación de estas conquistas históricas, nada evita que tengamos nuevamente una gran crisis financiera, porque lo que importa para Argentina es el contexto internacional, y el contexto internacional es un contexto de profundos choques entre los estados, en el cual el valor de la moneda, las tasas de interés, son instrumentos de la guerra comercial y no solamente el punto de equilibrio de una economía mundial profundamente en crisis. Entonces, si a Milei le va bien, también podemos afirmar que lo peor está por venir. Entonces, acá tenemos que sacar conclusiones de fondo. Porque el gobierno pretende llevar adelante ahora una modificación del régimen político cada vez más reaccionaria e incluso formar su fuerza política que no tenía cuando ganó Javier Milei, apelando a fuerzas completamente descompuestas. Y prevé, en un cuadro de este tipo, ganar las elecciones del año que viene. Ese es el cálculo de Milei, comiéndose directamente al PRO y golpeando a las fuerzas opositoras. Y el peronismo, especialmente el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner, tiene muchísimos vasos de comunicación con la fuerza de Javier Milei. Por eso el otro día, cuando en un acto de Cristina Fernández de Kirchner, el público gritaba, cantaba, Milei basura, vos sos la dictadura, ella los calló y dijo eso no se puede cantar. ¿Qué quiere decir Cristina con eso? Que Milei tiene legitimidad y por lo tanto tenemos que defender el gobierno de Milei. Criticar lo que está en contra, pero defender su continuidad. Y si nosotros pensamos por el contrario que lo peor está por venir, lo que tiene que hacer el pueblo argentino frente a esa situación es salir a luchar para derrotar a este gobierno definitivamente. Porque lo que viene con Javier Milei es un plan de guerra sistemático contra el pueblo argentino. Milei viene a tratar de llevar adelante lo que Videla quiso y no pudo hasta el final, lo que el menemismo quiso y no pudo hasta el final, los gobiernos más reaccionarios, y lo que los gobiernos de tipo nacionalistas, que hemos visto como intermedios entre uno y otro, de alguna manera consolidaron, porque nunca terminaron con las reformas laborales que hicieron los gobiernos de derecha, nunca terminó con sus privatizaciones, nunca anuló la deuda externa fraudulenta. Es decir que en esos ciclos de ruptura hubo mucho más continuidad que ruptura. Y para la izquierda, lo que viene por delante es un gran desafío, porque tenemos un gobierno ultraderechista, muy reaccionario, que viene por todo, y nosotros tenemos que oponerle la resistencia de los trabajadores. Y el gran desafío de la izquierda es poner en pie a la clase obrera y al pueblo argentino para derrotar de una vez por todas al gobierno de Milei. Para mí este debate de que le vaya bien o le vaya mal es interesante, porque aparte en gran medida lo disparamos nosotros como corriente política. Me acuerdo chiquito, Beliboni, cuando todavía no había asumido Milei, creo, en diciembre del año pasado, así corajudamente se animó a afirmar que él quería que le vaya mal a Milei. Y bueno, y tiene una lógica, ¿no? Porque incluso a mí me ha pasado discutiendo con compañeros, con luchadores, obreros, kirchneristas, que reproducen lo dicho por Cristina, o por el kirchnerismo más en general, que dicen, bueno, yo quiero que le vaya bien al gobierno. Quiero que le vaya bien. Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Es un concepto de la falta de una diferenciación de... Una sociedad con intereses homogéneos. O intereses homogéneos en un país. Lo cual es un completo ridículo. Es decir, si al gobierno le va bien, a nosotros nos va a ir mal porque los intereses sociales que defiende el gobierno son antagónicos a los intereses obreros y populares. Él defiende intereses patronales. Entonces, este es un debate importante. Pero bajo el menemismo, por ejemplo, una interrupción. Bajo el menemismo, un momento le fue bien a Menem.
O sea, a Menem le fue mal después. Por un momento le fue bien. Y Logró su 10 reelección, años. modificó la Constitución. Ese periodo fue un periodo de enorme pobreza, desocupación de 20 puntos, destrucción de buena parte del aparato productivo del país. Entonces, cuando le fue bien, si incluso admitamos que le vaya como... ¿Qué significó para el pueblo? Claro. Si le va bien, nos va mal, y si le va mal, nos va mal. Claro. Porque el problema es el carácter de clase del gobierno y los intereses que defiende. Entonces, si le va mal, recrudece los ajustes para tratar de rescatar un sector de la clase capitalista. Si le va bien, significa que logró imponer los planes antiobreros para defender a determinado sector capitalista. Por eso lo que hace la diferencia ahí es la intervención de los trabajadores. Porque finalmente nosotros que somos el partido que levanta la consigna del fuera Milei, que plantea que la continuidad de este gobierno es incompatible con las más elementales aspiraciones de las masas, lo que estamos planteando es que hay que darle un golpe desde el campo de los trabajadores, que a Milei le vaya mal producto de que la movilización y la lucha derrota sus planes de ajuste. Totalmente. Y ese punto también es importante porque, bueno, Gabriel desarrollaba en la editorial todas las consecuencias nefastas de esta política. Ahora, poder aplicar esos planes de guerra se complementa también con un reforzamiento de medidas de tipo represiva. Y acá lo estamos viendo con la persecución a los luchadores, al polo obrero, todo lo que fue en su momento la ofensiva contra los que se manifestaron contra la ley Bases, que tuvimos 2 compañeros 3 meses detenidos, acusados de terrorismo y sedición. Y también toda una batería de medidas legislativas tendientes a reforzar, alterar el régimen político, reforzando su carácter represivo. Y hemos visto en el Congreso durante el año cualquier cantidad de proyectos de ley enviados por el gobierno y por Patricia Bullrich. Y ahora, por ejemplo, hay muchos runrunes de la convocatoria extraordinaria, qué temas podría incluir, y se dice que podrían incluir una ley antimafia, que ya tiene dictamen, que en realidad el antimafia es para presentar como organizaciones mafiosas y criminales a los que se movilizan, luchan y demás. Con lo cual ese es otro aspecto importante. Y los socios del gobierno son los que están metidos en la peor porquería. Porque vos fíjate, tuvimos lo de Cuader en Paraguay con $200.000 de la Cometa por haber votado a favor de la ley Bases. Y ahora saltó la patada de Ritondo, el presidente del PRO, que quería meter ficha limpia, que tiene 2 millones no sé cuánto de dólares en propiedades. No. Que lo hizo trabajando honestamente. Él era secretaria y al final las mujeres se quejan, pero la guita de la secretaria, la de Cuader y la de Ritondo. El chivo, disculpame, pero el chivo expiatorio, ¿quién le crea? Bueno, que era la secretaria. Un tipo honesto, Cuader. Un buen muchacho. Claro. ¿Vieron dónde está en Cana? No. Lo vieron porque le dio la prisión domiciliaria. Domiciliaria. Pero no se pudo volver acá. Claro, está en Paraguay. Está en Paraguay. Sí. Alquiló un hotel, pileta, está en Cana, ahí es como... 5 estrellas. Sí. VIP. Que nos pongan en Cana. Que pongan en Cana. No quiere volver. Enero en Cana, en Paraguay con Cuader. Tuvo pago. Pensión completa. Tremendo. Bueno, pero hablando del gobierno y la oposición, por ejemplo, citando las mafias o la corrupción, este gobierno hizo votar el blanqueo de capitales más escandaloso de la historia. Y lo votaron todas las fuerzas políticas. No hay una que no haya levantado la mano para votar ese blanqueo de capitales. Entonces, en realidad gobiernan con las mafias y quieren presentar que los que se movilizan, luchan, etc. ¿Viste, Cuader? Entre Ríos, es una provincia gobernada por ladrones. Están todos en Cana. Sí, bueno, el ex gobernador, ¿cómo se llamaba el ex gobernador? No, Bordet no. Urribarri. Está en Cana. Ahora acaban de meter en preso, o sea, fue sopre. Estaba embajador en Israel, lo trajeron porque lo metieron en Cana. Y el tipo tiene por coimas. Tenía 2 denuncias por enriquecimiento ilícito. Claro. Y a pesar de las 2 denuncias, lo llevaban de candidato, el peronismo, y a pesar de esas 2 denuncias, Milei lo pone como presidente de la bicameral de Asuntos Constitucionales, que debe tratar su destitución. Ese es el que premio. por tanto no se va a poder reunir porque el tipo está preso. ¿Se entiende? Ese es el premio post-ley Bases. Igual es fantástico porque se están tirando a Cuader unos contra otros. Es tuyo, no es tuyo. Los dos tienen razón. Cuader entró por la boleta del Frente de Todos. Y durante mucho tiempo ofició de senador del peronismo y con la ley Bases aparece, ya sabemos que hubo de por medio, pero aparece que se da vuelta y se convierte al campo del oficialismo.
Y ahora incluso hay una guerra porque vos tenés a los sectores del peronismo que están planteando destituirlo, y entonces Milei responde con una ofensiva que él va a mandar un proyecto para que todos aquellos diputados que tienen alguna causa sean destituidos. ¿Se corren con corrupción? Es absurdo, Sí, es absurdo. porque no quisieron aprobar ficha limpia para que no pueda ser candidato que tiene una condena Doble confirmada en doble instancia, y te quieren echar de la Cámara si tenés una denuncia. Es ridículo. Sí. La falta de coherencia es completa. No, es para zafar el mal momento, porque si lo echan a entra uno a la Cámpora. Y bueno, ya quedan con 6 senadores. Igual si van a comprar a otro. Total. Obvio. Escúchame, ahora, en este año de lucha, hubo luchas. Perdón, en este año de Milei, quiero decir, hubo luchas. Lógico. Y es importante que repasemos un poco eso, porque si no parece que pasó como por alambre caído. Y hubo una resistencia, no quizás a la altura del ataque, pero importantes peleas. No, y es importante porque nosotros acá destacamos mucho los esfuerzos de la CGT, de los partidos políticos mayoritarios por mantener la calma y no hacer olas frente a la ofensiva del gobierno de Milei. Ahora, pese a todos esos esfuerzos de aislamiento, de boicot, lo cierto es que hubo tendencias a la lucha, a la movilización, al choque con el gobierno. Y si uno repasa este último año, nada menos que el primer episodio fue el 20 de diciembre. Ahora que estamos en las vísperas de un nuevo aniversario del Argentinazo y nos preparamos para movilizar, recordemos que el 20 de diciembre no fue un 20 de diciembre más. Fue muy importante porque enfrentábamos la amenaza del protocolo represivo de Bullrich. Había una suerte de falta de voluntad de muchos sectores de querer animarse a hacer una actividad osada, ganando la calle. Y fue un plenario piquetero del Frente de Lucha Piquetera en Parque Lezama los primeros que tomaron la iniciativa y convocaron a organizar una movilización. Finalmente se sumaron sectores del movimiento obrero combativo, la izquierda, y protagonizamos una enorme marcha que aparte llegó a la Plaza de Mayo y efectivamente se paró de mano frente al protocolo represivo de Bullrich con una gesta muy grande que incluso dio lugar esa misma noche a cacerolazos masivos. Es decir, el impacto del 20 de diciembre incluso reagrupó un activismo muy amplio que puso en pie asambleas barriales en la ciudad de Buenos Aires, en numerosos barrios, en la provincia de Buenos Aires, y se replicaron en otras provincias del país, que reagrupó a todo un activismo que efectivamente luego impulsó las movilizaciones contra, en su momento, la ley Ómnibus y luego la ley Bases. El año empezó caliente de movilizaciones. Recuerdo en febrero, los que estamos acá participábamos, fue protagónica la lucha del movimiento de la cultura contra el vaciamiento del Inca y los ataques a los distintos sectores de la cultura y del mundo del arte. Movilizaciones que tenían que enfrentar la represión policial y sin embargo se sucedían, se persistían y se mantenían en la calle. Tuvimos al movimiento educativo y particularmente al universitario también protagonizando tempranamente el 23 de abril una movilización que puso en la calle a más de 1 millón de personas, muy muy grande en la ciudad de Buenos Aires, pero también que se replicó en todas las provincias del país, mostrando que anidaban tendencias muy fuertes de lucha y de combatividad dentro de las facultades. Piensen que eso luego tuvo un capítulo posterior. Bueno, tenemos a los sectores más combativos del sindicalismo, la AGD, con la CONADU histórica, que protagonizaron numerosos paros y medidas de lucha en el primero y en el segundo cuatrimestre, en particular cuando venía el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, que era aquella ocasión en la que Máximo Kirchner dio su discurso diciendo que no había que patalear. Y, por suerte, la juventud en las facultades no lo escuchó a Máximo Kirchner y organizó tomas de facultades, se movilizaron, hubo jornadas de protestas que se extendieron por las distintas provincias del país. Bueno, tuvimos movilizaciones de envergadura. El 8 de marzo, que es el Día Internacional de Lucha por la Mujer Trabajadora, que fue realmente una movilización muy, muy importante, que ganó las calles en prácticamente todo el país. Ustedes piensen, yo tomaba como punto del partido el 20 de diciembre, pero acá lo decíamos en ocasión del 25 de noviembre, que el 25 de noviembre fue la primera movilización en el Día de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, contra el gobierno de Milei,
cuando se había conocido el resultado del balotaje y estábamos en las vísperas de que él asumiera. Y la primera reacción en las calles fue de las mujeres y diversidades. Bueno, el 8 de marzo volvió a replicarse y con más potencia y más fuerza, una movilización muy importante. Otro tanto ocurrió el 24 de marzo, que siempre es una fecha muy sentida, de grandes movilizaciones en el país, pero este 24 de marzo tenía la particularidad de que enfrentábamos a un gobierno como el de Milei y su vice Villarruel, abiertamente pro-genocidas, pro-impunidad y por lo tanto la respuesta en las calles fue verdaderamente masiva. Luego yo comenzaba diciendo los esfuerzos de la CGT por aislar y contener las luchas, pero lo cierto es que las pocas medidas que convocaron tuvieron una participación importante. La CGT arrancó para negociar con el gobierno, impulsando ciertas movilizaciones. Tuvimos una movilización en diciembre a tribunales contra el capítulo de la reforma laboral del DNU 70. Tuvimos el paro del 24 de enero y el paro del 9 de mayo. Naturalmente esos paros no fueron precedidos por asamblea en los lugares de trabajo, ni por una discusión con las bases, con los trabajadores para darle una continuidad, sino que era para tratar de contener la bronca que existía en la base obrera y la CGT tratar de posicionar. No obstante eso, fueron instancias de mucha adhesión, lo cual confirma esa bronca, y aparte en el medio estuvo el 1 de mayo, que no convocaron a un paro, convocaron a una movilización, pero el Partido Obrero con sectores del sindicalismo combativo participamos de la movilización con el reclamo del plan de lucha, del paro general, y recogimos una simpatía y una adhesión muy, muy destacada dentro de los contingentes obreros que se movilizaban de la mano de la burocracia. Ahora, yo mencionaba las movilizaciones, por ejemplo, contra la ley Bases, lo decíamos previamente, que fue fuertemente reprimida y que derivó en la detención de 33 compañeros y compañeras manifestantes, entre ellos Daniela Calarco y Roberto Gómez, que estuvieron 3 meses en prisión. Y bueno, eso dio lugar a movilizaciones, a una denuncia persistente, se conformó una coordinadora de los ex detenidos políticos y la realidad es que terminaron siendo liberados todos, mostrando la inconsistencia de las acusaciones y de la ofensiva del gobierno. Bueno, un capítulo que no quiero dejar de destacar es el de los jubilados. Yo citaba la movilización y la organización de los estudiantes y de los docentes contra el veto a la ley universitaria. Otro tanto ocurrió con el veto contra las y los jubilados, que se ha puesto en pie un activismo, un frente único de numerosas organizaciones que sostiene sistemáticamente sus movilizaciones todos los miércoles frente al Congreso, que rodea el Congreso, que no los para la represión. Uno pasa el miércoles a la tarde por el Congreso y el operativo de gendarmería es brutal. Siempre hay una enorme movilización de efectivos policiales con el único objetivo de intimidar y no han logrado desarmar esa movilización. Incluso el día que se trató el veto, se movilizaron y lograron hacer la ronda pese a la represión. En una de estas jornadas que estaban reprimiendo a los jubilados, recuerdo que el jefe de gabinete Francos había ido a dar su informe al Congreso. Y como estaban reprimiendo a los jubilados, Vanina Biasi, dentro del Parlamento, fue la que levantó la voz y empezó a los gritos a decirles que la sesión no podía continuar mientras reprimían a los jubilados. Y finalmente logró haciendo que la sesión caiga y que Franco se tenga que ir del Congreso sin terminar su informe. Bueno, miren, para completar, hubo un reguero de luchas. Los docentes, que es uno de los sectores más golpeados, han protagonizado huelgas y movilizaciones y paros en numerosas provincias. Una muy destacada fue la de Neuquén, de varias semanas, que incluso logró arrancar varias de sus reivindicaciones. En el terreno de la salud, bueno, un gobierno de semejante ofensiva encontró respuesta. No se olviden de que este gobierno trató de cerrar el Hospital Bonaparte, que es el único hospital de salud mental nacional, pero que funciona en la ciudad de Buenos Aires, y la respuesta fue una rápida ocupación de sus trabajadores, hubo una movilización, los rodearon de solidaridad. Es una pelea que sigue abierta, pero
hubo una respuesta muy importante. Lo mismo ocurrió en el Posadas, lo mismo con el Garraham. El Garraham está llevando a cabo una pelea impresionante por el salario, contra la destrucción salarial. Y si esto no toma mayor repercusión es porque los sindicatos no están convocando a rodear de solidaridad a los hospitales y unas medidas de lucha, por ejemplo, interviene ATE y demás, que permita revertir los despidos en el Posadas. Pero luchas por el salario, contra los despidos, hemos visto en ARSAT, hemos visto en el SUTNA, que fue una pelea muy importante por la paritaria, y fundamentalmente la participación también del movimiento de lucha piquetero, al que no lograron quebrar. Bullrich se jacta de que logró liberar las calles y es una afirmación completamente falaz, desmentida por los hechos, que aunque los medios de comunicación no lo cubran, tuvimos en noviembre una movilización de más de 10.000 compañeros y compañeras del Frente de Lucha Piquetero, que copó la 9 de julio, que llegó a Desarrollo Social, y tuvimos la semana pasada nada menos que el matanzazo con un acampe en una jornada de pelea por reivindicaciones elementales que tienen que ver con el alimento para los comedores populares. Pablo señalaba, Petovelo mantiene incautadas los alimentos y no entrega 1 kilo de comida, y también por un bono de fin de año, porque no nos olvidemos que Milei congeló los planes sociales en 78.000 pesos, una vergüenza. Así que ese movimiento piquetero, que es de la vanguardia combativa de nuestro país, sigue ganando las calles, sigue peleando, y todas estas luchas que hemos visto que, bueno, con esfuerzo se han protagonizado este año y se han puesto en pie, tienen que volver a unirse el 20 de diciembre. Una nueva jornada clave, una cita de honor, que vamos a volver a movilizarnos, vamos a volver a marchar, y a un año del gobierno de Milei tiene que expresar un grito de pelea de todos los sectores que estamos haciendo frente a la ofensiva del gobierno. Mirá, yo creo que lo hemos destacado en varias oportunidades. Si uno compara la respuesta frente a en un primer año de cualquiera de los gobiernos de los últimos 41 años de democracia, el primer año de cualquiera de esos gobiernos no ha tenido las luchas que ha tenido o que ha enfrentado el gobierno de Milei. Es cierto que ninguno probablemente haya desenvuelto la ofensiva que desenvuelve este gobierno. Pero está bien colocar que hubo un nivel de reacción, de respuesta obrera y popular, aunque también está bien colocar que no ha estado a la altura de los ataques del gobierno. Creo que hay que decir las dos cosas. Total. Mostrar que hay un pueblo que está luchando, que está peleando, con enormes dificultades, porque enfrenta la política paralizante del peronismo y enfrenta la política paralizante y desorganizadora de la burocracia. Y una política represiva del gobierno. Una política represiva del gobierno, es decir, que es un terreno difícil, pero hay luchas y hay que ver cómo se pueden abrir cauce. Para mí un tema que hay una polémica importante, no la hagamos tan larga, si podemos ver un poquito lo de Siria, pero hay una posición política que está levantando mucho el peronismo, pero incluso sectores de la izquierda, que ponen el acento en que el problema que hay que desenvolver acá es una batalla cultural. Es decir, que acá el problema es que Milei nos ganó la batalla cultural, incluso antes de ganar las elecciones, y que por lo tanto el centro de nuestra actividad tendría que pasar más o menos a ser, palabra más, palabra menos, una batalla de tipo ideológico y cultural. Y es evidente que la batalla cultural, una batalla ideológica, desde luego hay que desenvolver. Bueno, nosotros venimos a hacer, un seminario el sábado pasado, el encuentro de León Trotsky, una actividad de propaganda, de agitación intensa, no solo sobre reivindicaciones urgentes inmediatas, sino sobre la pelea por una perspectiva socialista, etc. Pero el problema para que se abra paso otra cultura popular está precedido por una lucha de clases. Si no tenemos un ascenso en la lucha de clases, uno podrá desenvolver una batalla cultural más así, más asá, podrá tener más influencia o menos influencia, pero el problema es si irrumpe el pueblo, porque acá, por ejemplo, hubo un cambio cultural luego del 2001. Luego del 2001, las calles, juntás 3 tipos, tenés un reclamo, cortás la calle y nadie te cuestiona que cortas una calle. Es decir, hay un cambio cultural. Por ejemplo, veníamos de la absolución a todos los milicos en los 90, luego del 2001 el gobierno tuvo que
el gobierno que emergió tuvo que adaptarse a un reclamo popular que exigía, bueno, que estén en cana todos los milicos, y tuvo que bajar el cuadrito a Néstor Kirchner, que había apoyado los indultos en los 90. Es decir, que lo que determina el cambio cultural es si hay un ascenso en la lucha de clase de parte de las masas. Es que lo contrario es sostener que la cultura es algo así como una categoría autónoma de los procesos sociales, de la lucha de clases. Y en realidad, si Milei ganó esta batalla cultural, ¿contra qué la ganó? Bueno, contra un peronismo que gobernaba enarbolando la consigna de un Estado presente, y ese Estado presente Y era en un una estado política de pobreza. desmovilización sistemática de Pero la aparte, Sistemática. El peronismo no puede dar ninguna batalla cultural, porque está asimilado. Si uno lee las cartas de Cristina, ganó la batalla cultural Milei. Claro. Totalmente. No ganó Cristina dice, demos la batalla cultural. Bueno, ¿cómo la damos? Dice, punto 1, hay que hacer reforma laboral. Sí. Punto 2, tenemos que hacer el Estado no sé qué cosa como dice Milei. Punto 3, los docentes son unos vagos que no quieren, entonces tenemos... el que impuso el punto de vista fundamental es Milei. Y se adaptan todas las tendencias, todas, sin excepción. Uno lo escucha, no sé, al vice de Massa, Rubinstein. ¿Cómo? Podría tranquilamente ser funcionario de Milei. Sí. ¿A Massa lo escucharon decir algo? Desapareció el mapa. Silencio de radio. Scioli, el candidato de Cristina, se fue con Milei. O sea, no es que perdió la batalla cultural, se le fue la mitad a la gente con Milei. El otro día estaba, vos lo contaste, no es un diputado que debe tener tipo Cuey, de resto que están en Santiago del Estero, Sí. que Cristina hizo un acto con él, después de que el tipo se sentó a darle, se ausentó para que no se anule el DNU de la deuda. Exactamente. Son todos unos ladrones, y el punto de vista de Milei prospera porque ese punto de vista de la clase capitalista sobre los temas centrales de la relación entre los trabajadores y los capitalistas. Y todos se adaptan. Entonces no pueden dar una batalla cultural, porque una batalla cultural supone un programa estratégico distinto. Y si vos tenés un programa estratégico distinto, no te quedas en la batalla cultural. Tenés que darle a ese programa una encarnadura en el pueblo, salir a luchar contra eso. Entonces no va a pasar, es todo mentira. En realidad es una excusa para no luchar. Cuando dicen batalla cultural, es que no quieren luchar contra Milei. Por eso para mí fue interesante el otro día cuando Cristina no dejó que la gente cante que es una dictadura. Y es una dictadura capitalista el gobierno de Milei. Es una dictadura capitalista. Yo, si alguien canta, yo canto que es una dictadura. Lógico. ¿Me entendés? Porque no es una dictadura, un tipo que gobierna con los vetos. De una manera escandalosa, a través de decreto de necesidad de urgencia, que dice que si le reformás la ley del veto, te veta la ley del veto. O sea, que va a nombrar juez de la corte por decreto, que te caga a palo. Y bueno, que persigue el personal diplomático si no opina lo mismo que él sobre el aborto, sobre el calentamiento global y esto, que proscribe el libro. Bueno, son métodos. No constituyó un gobierno fascista, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es una dictadura capitalista. Lógico. Entonces, lo de Cristina es... No, el peor quiere que se vaya Milei. Yo no, porque tiene legitimidad. Entonces, si tiene legitimidad de origen, diría ella, solamente hay que enfrentarlo a las elecciones. Y eso es el... Es la fachada de una capitulación política. Sí, finalmente. total. Bueno, Sí, nosotros tenemos un programa, digo, que sepa la audiencia, pensado para hablar solo de esto. Pero en el medio pasó lo de Pasaron Siria, cosas. entonces tenemos que recordar un poco esto y... y meternos en el tema sirio. Qué complejo. Qué complejo. Agarren el anotador. Nos metemos un poquito, ¿les parece? Vamos a ver si metemos un mapa por acá atrás que colabore a ubicarnos. Bueno, la noticia fue, ¿no? Efectivamente, el sábado a la madrugada o el domingo a la madrugada. El mapa. Dale, toma. Deja los jueguitos, Tommy. Ahí está. Ahí estamos. En tan solo 12 días, el HTS, que es Hayat Tahrir al-Sham, que es un grupo sunita yihadista, ahora vamos a explicar un poco qué es eso, denominado en los grandes medios de comunicación como los rebeldes, primero ocuparon Alepo, lograron la conquista de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, una de las ciudades más industrializadas, y el domingo ocuparon Damasco y cae el régimen de Bashar al-Assad, que es un régimen profundamente reaccionario, criminal,
una dinastía de 60 años, porque antes de Bashar al-Assad estaba el padre de al-Assad, que ha llevado crímenes atroces contra el pueblo de Siria. Recordemos que en 2011 estalló la primavera árabe en todos los países árabes, justamente por eso se llama primavera árabe. Fue una rebelión que chocaba contra regímenes autoritarios, pero que tenía también reivindicaciones sociales muy importantes. Probablemente la más aguda fue la de Egipto, ¿no? Contra Mubarak. Pero la primera que estalló fue en Túnez, con un proceso de huelga general muy importante. Bueno, la primavera árabe realmente ha sido un proceso muy, muy rico. También en Libia, que cayó Gaddafi. Y en el caso de Siria, uno podría decir que junto con lo que fue la guerra en Ucrania, en el conflicto de 2014, la guerra en Siria, que se transformó rápidamente, la rebelión contra el gobierno de Bashar al-Assad, metió la cuña potencias imperialistas, el imperialismo norteamericano, europeo y demás, metieron la cuña acicateando a los grupos rebeldes, y se transformó en una guerra, una especie de guerra internacional por procuración de distintos sectores en pugna al interior de la propia Siria, en gran medida adelantando lo que está pasando hoy a una escala más de carácter regional y mundial. Fue un primer episodio la guerra en Siria del conflicto que se desarrolla hoy. Porque Bashar al-Assad efectivamente era un gobierno sostenido por el gobierno de Putin y por el gobierno de Irán. El gobierno de Putin de Rusia y el gobierno de Irán, que efectivamente fueron los que sostuvieron y lograron el sostén de Bashar al-Assad en una guerra civil que duró 11 años. Una guerra muy sanguinaria. Bashar al-Assad llegó a tirar bombas químicas, armas químicas contra el propio pueblo sirio. Muertes por inanición. En Siria, la crisis de los emigrados sirios ha sido descomunal. 12 millones de sirios emigrados como consecuencia de la guerra civil. 100.000 desaparecidos. Probablemente muchos muertos y muchos que están o que estaban detenidos, ¿no? Algunos, por ejemplo, el domingo se veían las imágenes de los liberados. Con la toma de Damasco, abrieron las cárceles, liberaron. Era impactante si uno ve en las imágenes, porque hacían señales con los dedos de cuántos años habían estado presos, ¿no? Y corrían y no entendían preguntaban qué pasó. Cayó Bashar al-Assad. En gran medida entre el pueblo sirio, tanto en el que está en Siria como entre los emigrados, se vive como una alegría, porque hay un régimen criminal que ha cometido todos estos atropellos, todos estos crímenes contra su propio pueblo. Ahora bien, el tema es naturalmente complejo, porque ¿en qué marco se da la caída de Bashar al-Assad? Bueno, se da en el marco de la guerra y de la masacre y el genocidio contra el pueblo palestino y el ataque contra el Líbano. Uno de los principales, uno dice, bueno, ¿cómo luego de 11 años de guerra civil no cayó Bashar al-Assad? Y en 12 días de una ofensiva de los rebeldes, cae. Que también hay que tomar nota del punto, ¿no? Porque alguien dice, bueno, esto es inamovible, esto no cae nunca. Y el problema es la caracterización de cuál es la fortaleza o la debilidad de un régimen, con independencia de la naturaleza de estos llamados rebeldes, es importante para tomar nota en todos lados. Nunca hay que darle más fortaleza a tu enemigo de la que corresponde, tampoco hay que darle menos, porque te podés mandar la parte y podés terminar mal, pero si le das más fortaleza, quizás nunca tomes el coraje para ir a una ofensiva cuando en realidad está con pie de barro, como se reveló ahora con el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces el trasfondo es la debilidad de Putin y del régimen de Irán. Putin sumergido en una guerra que ya está acercándose a los 3 años de guerra en Ucrania. Irán, que tenía como su socio una creación propia de Irán, que es el Hezbollah en el Líbano, que fue fuertemente golpeado por la ofensiva israelí en el sur del Líbano. Recordemos que descabezaron al Hezbollah. Nasrallah fue asesinado por las operaciones de Israel. Y en gran medida quien le prestaba una colaboración muy importante a Siria, al Estado sirio, era el Hezbollah. Sí, fue a combatir a Siria. Fue a combatir a Siria. Y lo mismo los bombardeos de los aviones rusos en Siria contra
los llamados rebeldes, los yihadistas, los islamistas, etc. Indudablemente el golpe que ha significado, el desgaste que ha significado la guerra en Ucrania, la guerra en el Líbano y la propia guerra en la que está sumergido Irán también contra Israel, ¿no? Pues hemos tenido numerosos ataques, idas y vueltas entre Irán e Israel, e incluso en Siria, también Siria ha sido bombardeado por Israel desde el 7 de octubre de 2022 a esta parte. Porque recordemos que han asesinado en Siria a agentes muy importantes del ejército revolucionario de Irán, que fueron asesinados en la embajada iraní que estaba en Siria. Entonces, esto es lo que muestra la endebleza, ¿no?, del régimen sirio. Y entonces acá se abre un debate, bueno, ¿quiénes son los que tomaron esta iniciativa, ¿no? Los llamados rebeldes, que son colocados así, ¿no?, por los medios occidentales, cuando en realidad son sunitas yihadistas, que son los que plantean el establecimiento de un estado teocrático en base al Islam. Es decir, tienen una estrategia profundamente reaccionaria. Al-Assad viene del nacionalismo musulmán más, digamos, árabe, más laico. Sí, que después terminó mal, pero vienen de ahí. Sí, creo que ahora no recuerdo la palabra, de un sector, bueno, no quiero confundirme, pero sí, no viene del sector ni sunita ni chiita. Entonces, ¿cuál es el tema? Todo indica que el HTS fueron fuertemente impulsados, vienen de Al-Qaeda. En 2016 rompen con Al-Qaeda y se fusionan con otros grupos sunitas o islamistas y conforman el HTS. Tiene una posición, si se quiere, más, ellos dicen, más moderada. Durante 6 años han gestionado Idlib, una región importante de Siria. No sé si se ve por ahí, no. Sí, ahí. Y han tomado... Ahí está. Y han tomado la ofensiva. Turquía en gran medida parecería ser quien está detrás, ¿no? Es Vox Populi que Turquía ha impulsado mucho eso porque dentro de Siria operan otros sectores. En el norte de Siria tenemos a las fuerzas democráticas sirias de Siria, que son los kurdos, ¿no? Nosotros tenemos que la zona histórica del Kurdistán es el norte de Siria, el norte de Irak y el sur de Turquía. Todo esto es el Kurdistán histórico. Y el reclamo de la autodeterminación del Kurdistán es un reclamo, bueno, histórico del pueblo kurdo, que ha sido oprimido en su momento por el Imperio Otomano, luego por los distintos estados, el estado turco, el estado iraquí, el estado sirio, han oprimido al pueblo kurdo. Pero detrás de la Fuerza Democrática de Siria, que son los kurdos, se señala que está la influencia del imperialismo norteamericano. De hecho, los yanquis tienen 900 soldados instalados en el norte de Siria. Y Turquía tiene una ofensiva muy fuerte contra los kurdos. Y es un elemento que está presente. Junto con esto también está el Ejército Nacional Sirio, que estarían en alianza con el HTS, que son los que lideraron la ofensiva, que especialmente el Ejército Nacional Sirio, no estoy hablando del ejército del Estado sirio, son el Ejército Nacional Sirio, que se llama así, son los pro-turcos. Claro, que también son pro-turcos y tienen un ensañamiento especial con los kurdos. Entonces uno dice acá, bueno, perdedores claramente tenemos, bueno, al mismísimo Bashar al-Assad, al Estado, al gobierno de Rusia, que se alojó en Rusia, al propio gobierno de Putin y a Irán. Como triunfador podríamos señalar como un Estado que opera y que juega como una potencia regional a Turquía, que ha estado detrás. Por ejemplo, salió un tuit de la hija de Erdogan diciendo que el ganador de todo esto es Erdogan, ¿no? Que es el papá. El ganador de todo esto es papá. Qué grande papá. Grande pa. Y luego tenemos a las otras potencias, las potencias imperialistas que están expectantes, porque el tema es qué pasa ahora, ¿no?
Israel, bueno, saludó que haya caído Bashar al-Assad. Estados Unidos saludó que haya caído Bashar al-Assad. Scholz, ¿no? el alemán, también saludó. Macron también, cayó el dictador y el régimen. Todo el mundo saluda que cayó Bashar al-Assad. E indudablemente acá está el tema de que todo el mundo está queriendo meter la cuña, porque nosotros no podemos descartar que esto vaya a una suerte de balcanización, o que pase algo parecido a lo que pasó en Libia, que todavía no está claro quién es el líder, quién gobierna Libia, ¿no? Hay una lucha media fratricida entre distintas sectas, tribus, etnias que se están peleando ahí para ver quién logra establecer un dominio luego de la caída de Gaddafi, y no podemos descartar que Siria pase algo parecido. Pero es evidente que las fuerzas están interviniendo y van a intervenir. Por ejemplo, ayer mismo, el domingo, Estados Unidos bombardeó las zonas nortes de Siria, ayer mismo, contra el Estado Islámico, porque también están los otros yihadistas del Estado Islámico, que tiene presencia ahí, por eso es que, y que en determinado momento habían logrado ocupar una zona muy importante de todo Medio Oriente, y que tienen como principal enemigo a los kurdos, y por eso el acercamiento entre Estados Unidos y los kurdos. Y hoy Israel, ayer Israel bombardeó lo que son el armamento del Estado sirio, que lo bombardea para que no sea tomado esos armamentos por los llamados rebeldes, y hoy ocupó una parte Israel de Siria, lo cual ha motivado una reacción muy fuerte de parte de Egipto, rechazando esta ocupación. Porque entonces ahora nosotros, es decir, tenemos un recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, y tenemos a todas las potencias tratando de meter mano, porque también Siria, como ustedes ven, juega un papel estratégico de salida al mar Mediterráneo. Rusia tiene bases navales y terrestres, o tenía, vamos a ver hasta ahora. ¿Qué pasa? Aérea, una base aérea y naval. Con lo cual, bueno, este es el cuadro, pero de conjunto, como gran tema que vemos, que hay una regionalización, una ampliación del terreno de la guerra, y la tendencia a la guerra mundial está cada vez más presente. La otra noticia es que en el día de ayer o anteayer, buques de guerra rusos llegaron a China. Entonces, esto es lo de la caída de Bashar al-Assad. Representa un golpe contra Putin, representa un golpe contra Irán, representa un golpe contra China. Y hay potencias que están en la disputa a ver cómo logran morder en este conflicto, y quien sale en principio más airoso o beneficiado en términos más directos de este conflicto es Turquía, que es una potencia regional que está en la OTAN, pero que, por ejemplo, en el caso del norte de Siria tiene un choque con Estados Unidos, porque el enemigo acérrimo del régimen de Turquía son los kurdos, y en el norte de Siria los kurdos tienen el apoyo de Estados Unidos. Entonces el fenómeno es contradictorio. Bueno, sé que es medio un embrollo esto, pero para simplificar, ¿no? Sí. Nosotros, porque bueno, nadie pretende agotar esto. Aparte, se está escribiendo, si agarran los diarios, todo el mundo está tratando de entender lo que pasa. Pero nosotros veníamos diciendo, creo que es importante esto, dos cosas. Una, que el conflicto, o la masacre del pueblo palestino, a usar los términos adecuados, no era solamente una masacre del pueblo palestino, sino tenía que entenderse como un rediseño del Medio Oriente. De tanto repetirlo, a veces las frases se vacían de contenido. Y lo estamos viendo. Recién Pablo plantea que Siria puede dejar de existir y balcanizarse, y entrar en una especie de guerra civil prolongada. El Líbano, ojo. Porque el golpe a Hezbollah plantea que los adversarios internos del Hezbollah dentro del... El Líbano es un país que tuvo una guerra civil prolongadísima. Y se llegó a un acuerdo bastante extraño en su régimen político, que tiene distribuido por religiones los cargos del Estado. Hay cristianos, hay de todo. El jefe del parlamento, el jefe del ejército. Bueno, no importa, si hay un tema de hablar solamente del Líbano un día entero. Pero el Líbano puede volver a una guerra civil. Ahí ya algunos lo están diciendo, porque si Hezbollah retrocede, las otras fracciones que ceden un poder, digamos, a los chiitas, podrían no dárselo más. Y Hezbollah ha quedado, por lo visto, muy golpeado
del ataque sionista. No teníamos claro cuánto, pero ha quedado muy golpeado. Se tiene que retirar de Siria, no tiene capacidad de estar en Siria, en el Líbano está muy mal, y aparte pierde lo más importante, pierde el aprovisionamiento que le puede dar Irán. Porque si ustedes ven el mapa, Irán está ahí, al lado de Irak, Teherán. y no tiene fronteras con el Líbano, donde está Hezbollah. Entonces tiene que de algún modo pasar por Siria. Y eso lo pierde. Es decir, ha sido un golpe muy fuerte, muy fuerte. Y entonces aparece un rediseño del Medio Oriente que abarca el Líbano, abarca Siria. Hay que ver qué pasa en Irán, ojo. Porque la política del sionismo y del imperialismo es voltear al gobierno iraní. Esa es la política de fondo. Porque Siria vale sobre todo por Irán. Y el golpe, Irán es un país que tiene una resistencia interna fuerte. Los ayatolás no es que gobiernan el país con firmeza. Tiene una gran crisis económica. Hay grandes manifestaciones de protesta. Y eso puede ser también utilizado por el imperialismo. Entonces, Irán aparece como un tema de fondo. Después está Rusia. Porque usted, si achican un poquito el mapa, Rusia está acá arriba. Está ahí nomás. Acá está Georgia. En Georgia también no hay una especie de rebelión contra el gobierno prorruso. Revolución naranja. Claro, de las que hubo en Ucrania en su momento. Y está muy mal. O sea que puede perder Rusia a Georgia. Y viene de perder Armenia. Y viene de perder Armenia. Yo, viste, con Azerbaiyán, en un conflicto bélico, que, bueno, entonces uno ve que Rusia va perdiendo. Y el problema de Rusia, si uno lo ve hasta el final, porque veamos hasta el final, y acá, y sube un poquito más, baja un poquito el mapa, y arriba está Ucrania. Usted da cuenta que está Turquía y arriba está Ucrania. Por lo tanto, ahora la guerra abarca un periodo geográfico mucho más amplio y de manera más directa. Si empieza, y hay mucha intervención de los servicios ucranianos en Siria. Hubo intervenciones porque como se fabrican armas, en Siria se fabricaban drones iraníes que iban a Ucrania. Y los drones se han convertido en un material clave de la guerra moderna. Entonces había actuando servicios ucranianos. Bueno, Zelensky está muy contento con esto, es el otro gran beneficiado. Claro. Entonces aparece el problema de Ucrania y aparece el problema de Rusia. Porque finalmente lo dijo Biden en la reunión de la OTAN que se hizo en Polonia, si no me equivoco, que ellos van por Biden, van por Putin. Y cuando vos vas por Putin, no es que vas para que haya Putin y venga otro igual. La línea del imperialismo es el desmembramiento de Rusia. Entonces, nosotros tenemos que pensar, porque cuando uno habla de las guerras, si uno tiene una mirada histórica, no hay otra forma de ver estas cosas. La Primera Guerra Mundial rediseñó el mapa. África, Asia lo diseñó por completo. La Segunda Guerra Mundial también. Y si hay una Tercera Guerra Mundial en marcha, distinta a las otras guerras, pero que están creciendo, también van a rediseñar los mapas. O sea, digo, porque uno está acostumbrado a pensar, ¿cómo es que ustedes quieren Israel y Palestina un Estado único? Eso es imposible porque... Si vos tenés una mirada histórica, te das cuenta que nada es imposible. Que todo se rediseña y se está rediseñando ahora mismo. O sea, lo que pasó, nuestra generación no lo había visto, pero lo que pasó en la Primera Guerra, la Segunda Guerra, se está viendo ahora también hasta cierto punto. Entonces es interesante verlo y es un golpe. Ahora, esto no significa que el imperialismo tenga todo asegurado con esto, pero no es, evidentemente, la OTAN tiene más capacidad de manipular esto siendo un golpe a Rusia, porque si los principales derrotados por esto son los adversarios de la OTAN, y bueno... Aunque no sea directamente Estados Unidos quien armó esto, aunque quizá... no sé si vieron el tuit de Trump. Sí. Es un tuit raro. Dice, no nos metamos. Pero Estados Unidos no puede no meterse. Porque si sos una potencia mundial, tenés que meterte. Dice, y si es un quilombo, no nos metamos. Dice, no nos metamos, estemos lejos de ese quilombo. Pero están metidos ahí, tienen tropas ahí. No suena muy verosímil. No. Y si quisiera, vos dejás un vacío que lo ocupa otro. Yo no me meto y ¿quién se mete? Rusia ha perdido una base muy importante. Porque acá tenía salida al Mediterráneo, vía Siria. Ahora quiere tener vía Libia, pero Libia es un quilombo. Decía recién Pablo, andá a Libia por una base. Capaz que construyes una base y otro día... Libia es un quilombo. Todo un quilombo. Sí, pero es cae un dictador reaccionario, pero la izquierda, digo, que salió a decir gran triunfo de una rebelión, está completamente borracha. Porque cuando cae un hijo de puta y el que gana es otro,
en un cuadro en el cual que esto no hubiese pasado, la caída de Al-Assad como caso, si no estaba la ofensiva sionista contra Palestina. Si no estaba, o sea, ¿por qué Hezbollah no pudo estar ahí? Porque lo estaba haciendo pelota en el Líbano. Entonces la izquierda que festeja esto está festejando finalmente eso. Que hagan pelota. Y festeja junto a Erdogan. Frente a Erdogan. No, y yo escuchaba que hay mucha confusión para caracterizar esta coalición de los rebeldes que ahora se hizo del poder. Y algo que me resultó llamativo es que, bueno, ellos estarían haciendo esfuerzos por mostrar que van a una continuidad, una normalización y mantienen al primer ministro. ¿Puede ser? Sí, del régimen de Al-Assad. En principio lo mantienen. Y ya hay todas unas. Porque todos estos grupos están denominados por la ONU como terroristas. Claro. Y hoy salió la ONU a decir: bueno, hay que rediscutir si siguen siendo terroristas. Redefinamos. Estos son yihadistas. Claro. A Hamas son todos terroristas, pero cuando aparecen en los diarios hablando de esto son los rebeldes. O fíjate la doble vara. No importa que sean yihadistas, que quieran un Estado islámico. De hecho, el líder, que se llama, ya les digo cómo, Abu Mohamed al-Jolami, tiene un pedido, luchó en el Estado Islámico y Estados Unidos está un pedido de captura de este tipo por una recompensa de $10 millones. Anda a agarrarlo. Anda a agarrarlo, pero ahora se va a rediscutir este tema, ¿no? Porque todo el mundo va a querer meter qué influencia. Ayer en un artículo del Financial Times que me pareció muy interesante, que dice, bueno, ahora el tema es que empieza una disputa por el botín. Y los grupos rebeldes que se pusieron de acuerdo para que caiga Bashar al-Assad, empieza una lucha fratricida en quién se queda y en el manejo de la zona de influencia, y atrás de cada grupo el acicate de las distintas potencias para a través de esos grupos mantener una zona de dominio. Eso en Siria, pero los quilombos, por ejemplo, Turquía le servía a Rusia todavía para que llegue a Europa. Ojo, si se pudre más entre Turquía y Rusia, Rusia tiene un problema grave. Y por Rusia estuvo tolerando, Rusia manejaba parte siria, pero permitía que los sionistas bombardeen Siria y no intervenían. Claro. Había una política de componenda. Porque había el espacio aéreo lo manejaba Rusia. Porque nadie tenía aviones salvo Rusia ahí adentro. Y permitía que Israel bombardee, o sea, y nunca, fue interesante que el criminal de guerra, Netanyahu, nunca se metió en el tema de Ucrania. No hay declaraciones de Netanyahu sobre Ucrania. Pues tenía un acuerdo con Putin en relación a Siria. Un acuerdo, todos esos acuerdos. Sí, atado con alambre. Atado con alambre. Es decir, que vamos a un rediseño, digo, la guerra planteó un rediseño internacional. Y la clase obrera está muy detrás. Y la izquierda, nosotros queremos la unidad socialista de Medio Oriente. Sí, estamos en la balcanización de Medio Oriente. Pero no hay otra solución, me refiero, de punta progresista, porque todo esto va a ser guerras, masacres, hambrunas, confiscaciones. Sí, la barbarie. Pero Palestina siguen tirando, ¿eh? Ahora, las guerras han sido las parteras de la revolución. Lógico. Entonces, eso es. Hay que apuntar a eso. Mensaje optimista. Mensaje optimista para. Escúchame, no tenemos que ir porque estamos pasadísimos. Nos están apurando. Sí, 14 toneladas. Sí, bueno. Candidatos. Milei. Y el año de Milei. Al año de Milei, candidatazo. Candidatazo. Igual no dejemos de ponerlo. Vamos a nominar a Cuader, ya hablamos de él. Ya hablamos de él. A Ritondo, otro delincuente. También hablamos. Y bueno, ahí tenemos. Es un artículo ayer de Clarín, un medio joda, que dice Cuader que mal quita el Senado, que antes le daban millones, ahora por $200.000 se te vota la ley. Y si sacar la cuenta que con 7 millones tenés quórum en el Senado y sacás todo. O sea, igual son baratitos. Cruzó 6 veces desde la ley bases, así que. A un palo 200. Claro. Bueno. Claro, un sí. Palo 2. Suena más lógico. Claro. Un palo 2. Discutimos. Qué delincuente. Bueno, para Milei. Para Milei que los compra los delincuentes esto, así que. 14 toneladas para Milei. Y nos vemos el miércoles que viene. El lunes no salimos, nos vemos el miércoles porque va a haber un programa especial con todos los programas de Prensa Obrera. Inaugurar lunes y miércoles mucho. Claro, ¿no? Una de esas, el reparto de la sala de trabajo. Así que nos vemos en un gran episodio. Un superpase sería. Claro, una especie de Prensa Obrera. Exactamente. Miércoles que viene, acuérdense, el lunes que viene no, el miércoles nos vemos ahí.